Cuando abrí la puerta de mi casa esa noche, después de 3 días agotadores de viaje, lo último que esperaba era encontrar a toda mi familia reunida en la sala. Mi esposo, Roberto, estaba sentado muy cerca de mi hermana Leticia, demasiado cerca, con una familiaridad que me heló la sangre. Mi madre los observaba desde el sillón con una sonrisa que nunca antes le había visto, una sonrisa de complicidad. Y cuando Roberto tomó la mano de mi hermana frente a mí y dijo que llevaban meses viéndose a mis espaldas, que estaban enamorados y que yo debería entenderlo porque ya había cumplido mi propósito en su vida, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi propia madre se puso de pie y me dijo que era hora de que dejara de ser tan egoísta, que mi hermana merecía ser feliz y que yo ya había tenido suficiente. Ahí, parada en la entrada de la casa que yo había ayudado a pagar durante más de 30 años, vestida todavía con el traje de mi viaje de negocios, comprendí que la traición venía de todos lados. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca imaginé que a mis 62 años estaría contando una historia como esta. Me llamo Elena Martínez y durante más de 3 décadas creí que había construido una familia sólida, basada en amor, respeto y sacrificio. Qué equivocada estaba. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 26 años. Era un hombre ambicioso pero sin recursos, con grandes sueños pero sin los medios para alcanzarlos. Yo trabajaba como contadora en una empresa textil y él acababa de perder su empleo. Mis padres me advirtieron que no me casara con un hombre sin estabilidad, pero yo estaba enamorada y creía en él. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo fui el único sostén de la casa. Trabajaba turnos dobles mientras Roberto buscaba oportunidades. Cuando finalmente consiguió un puesto en una empresa de importaciones, fue gracias a un contacto que yo le conseguí a través de mi jefe. Nunca me lo agradeció realmente. Con el tiempo, Roberto fue ascendiendo en esa empresa, pero siempre con mi apoyo silencioso. Yo revisaba sus presentaciones por las noches, lo ayudaba con sus números, le daba consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles en el trabajo. Cuando decidió emprender su propio negocio hace 15 años, yo liquidé mis ahorros para darle el capital inicial. Puse mi nombre como aval en préstamos bancarios. Arriesgué todo lo que había construido porque confiaba en él, porque creía en nosotros. El negocio prosperó, una empresa de distribución de productos electrónicos que ahora vale millones de pesos. Pero a medida que el dinero llegaba, Roberto cambiaba. Se volvió distante, autoritario. Me trataba como si yo fuera simplemente parte del mobiliario de la casa. Mi hermana Leticia siempre había sido la consentida de mi madre. 8 años menor que yo, nunca tuvo que trabajar tan duro como yo lo hice. Se casó joven con un hombre que la mantuvo durante años hasta que él murió en un accidente, dejándola viuda y sin hijos a los 42 años. Desde entonces, había estado viviendo de la pensión de su difunto esposo y de la ayuda que yo le daba mensualmente. Sí, yo le enviaba dinero cada mes porque mi madre me lo pedía, porque Leticia siempre se quejaba de que no le alcanzaba. Durante años la apoyé económicamente. Pagué sus tratamientos médicos, hasta le compré un auto cuando el suyo se descompuso. Y así me lo pagó. Los últimos 2 años habían sido extraños. Roberto llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con excusas de reuniones de negocios y cenas con clientes. Yo, ingenua, le creía. Empezó a criticar todo lo que yo hacía, desde cómo cocinaba hasta cómo me vestía. Me decía que ya no me arreglaba como antes, que había descuidado mi apariencia. Esto venía de un hombre para quien yo había sacrificado mi juventud, mi carrera profesional, mis sueños personales. Pero hay más. Hace un año, Roberto insistió en que yo renunciara a mi trabajo como supervisora contable en una empresa donde llevaba 20 años. Decía que ya no necesitábamos mi sueldo, que su negocio generaba suficiente dinero, que era momento de que yo disfrutara de la vida sin trabajar. Me convenció de que merecía descansar después de tantos años de esfuerzo.
Como una tonta, le hice caso. Renuncié a mi trabajo, a mi independencia económica, a mis propios ingresos. Ahora entiendo que todo fue parte de un plan para dejarme vulnerable. Mi hermana Leticia comenzó a visitarnos más seguido hace como 1 año y medio. Al principio no me pareció extraño. Pensé que simplemente quería pasar más tiempo en familia. Venía a comer los domingos. A veces se quedaba hasta tarde, viendo películas con nosotros. Roberto se mostraba muy atento con ella. Le servía vino, le preguntaba sobre su vida. Yo lo veía como un gesto de amabilidad hacia mi hermana. Qué ciega estuve. Hubo señales que ignoré. Una vez encontré un arete de mujer en el auto de Roberto, un arete que no era mío. Cuando le pregunté, me dijo que seguramente se le había caído a una clienta. Otra vez, Leticia usó un perfume en una reunión familiar que después olí en la ropa de Roberto. Cuando lo confronté, se enojó muchísimo. Me dijo que estaba paranoica y celosa sin razón. Me hizo sentir culpable por siquiera sugerirlo. Las llamadas telefónicas de Roberto se volvieron secretas. Salía al jardín para contestar, cerraba la puerta de su oficina. Borraba mensajes de su celular constantemente. Cuando yo le pedía que fuéramos a cenar juntos o que pasáramos un fin de semana fuera, siempre tenía una excusa, pero nunca estaba demasiado ocupado para ver a mi hermana cuando ella aparecía en casa. Aquella noche de la reunión familiar, cuando llegué cansada de mi viaje a Monterrey, donde había ido a visitar a mi tía enferma, algo en el ambiente me puso nerviosa desde que crucé la puerta. Todos estaban demasiado serios, demasiado tensos. Mi hijo Javier, de 34 años, evitaba mi mirada. Mi madre tenía esa expresión que siempre ponía cuando estaba a punto de decirme algo que no me iba a gustar. Roberto y Leticia estaban sentados juntos en el sofá principal, y cuando los vi así, tomados de la mano, algo dentro de mí ya supo la verdad antes de que abrieran la boca. Roberto habló primero, con una tranquilidad que me resultó insultante. Me dijo que habían convocado esa reunión porque era importante que todos estuviéramos presentes para lo que tenían que decir, que había llegado el momento de ser honestos. Entonces soltó la bomba. Me dijo que él y Leticia se habían enamorado, que llevaban casi 2 años viéndose a escondidas, que lo que sentían era real y que yo tenía que aceptarlo. 2 años. 2 años en los que yo seguía comportándome como su esposa fiel, cocinándole sus comidas favoritas, planchando sus camisas, preocupándome por su salud. 2 años en los que mi hermana venía a mi casa, comía en mi mesa, me abrazaba y me llamaba con cariño mientras se acostaba con mi esposo. Pero la traición no terminó ahí. Mi madre, en lugar de indignarse, en lugar de defender a su hija que había sido traicionada de la manera más vil, se puso de pie y me dijo que ya era hora de que yo dejara de ser el centro de atención, que Leticia había sufrido mucho con la muerte de su esposo y que merecía una segunda oportunidad de ser feliz, que Roberto era un buen hombre, un hombre exitoso, y que si él había encontrado el amor verdadero con mi hermana, yo no debería interponerme. Me quedé ahí parada, con mi maleta todavía en la mano, tratando de procesar las palabras que salían de la boca de mi propia madre. La mujer que me dio la vida estaba justificando que mi esposo y mi hermana me hubieran traicionado durante 2 años. Mi hijo Javier finalmente habló, pero sus palabras fueron como puñales. Me dijo que él ya lo sabía desde hacía meses, que Roberto se lo había confiado y que honestamente pensaba que tal vez era lo mejor, que yo siempre había sido muy controladora con papá, muy demandante, y que tal vez él merecía estar con alguien que lo hiciera feliz de verdad. Mi propio hijo, al que llevé en mi vientre, al que crié, al que pagué sus estudios universitarios vendiéndome hasta mis joyas, cuando Roberto dijo que no teníamos suficiente dinero, ese hijo me estaba culpando de la infidelidad de su padre. Esa noche salí de mi casa, de la casa que yo había ayudado a comprar, sintiéndome completamente destruida. Me fui a un hotel con lo poco que llevaba en mi maleta de viaje. Durante 3 días lloré sin parar, sin comer, sin hablar con nadie. Me sentía la mujer más tonta del mundo. Pero al 4.º día
algo dentro de mí cambió. Estaba acostada en esa cama de hotel, viendo el techo, cuando de repente recordé algo que había olvidado completamente en medio del shock y el dolor. Recordé a mi tía Rosario, la hermana de mi padre, la que acababa de visitar en Monterrey. Mi tía Rosario nunca se casó, nunca tuvo hijos, y siempre me había tratado como a la hija que nunca tuvo. Durante mi visita, ella me había confesado algo importante. Me dijo que estaba muy enferma, que le quedaban pocos meses de vida y que había actualizado su testamento. Me dejaba todo a mí, su única sobrina cercana, porque el resto de la familia la había abandonado. Estamos hablando de una mujer que había trabajado toda su vida como dueña de varias propiedades comerciales en Monterrey, edificios, locales, departamentos. Una fortuna que Roberto desconocía por completo porque yo nunca le había hablado mucho de mi tía, especialmente después de que él criticara a mi familia paterna llamándolos tacaños y amargados. Pero había más, mucho más que Roberto, Leticia, mi madre y mi hijo ignoraban. Durante los años que trabajé como supervisora contable, yo había ahorrado dinero en una cuenta que abría mi nombre solamente, una cuenta de la que Roberto nunca supo. No era mucho al principio, pero con el tiempo, con inversiones inteligentes y algunos bonos que recibí, esa cuenta había crecido considerablemente. Además, la casa donde vivíamos no estaba solo a nombre de Roberto como él le había hecho creer a todos. Cuando compramos esa propiedad hace 25 años, yo fui quien dio el enganche completo con mis ahorros, y mi nombre aparecía en las escrituras como copropietaria. Roberto había convencido a todos, incluso a nuestro hijo, de que la casa era suya, que él la había comprado con su esfuerzo. Pero yo tenía los documentos que probaban lo contrario. Y ahí estaba yo, en ese cuarto de hotel, secándome las lágrimas, cuando me di cuenta de que no estaba tan indefensa como ellos pensaban. Ellos me creían una mujer de 62 años, sin trabajo, sin ingresos propios, dependiente económicamente de Roberto. Me veían como alguien que tendría que rogar por migajas, que tendría que aceptar la humillación solo para tener un techo y comida. Qué equivocados estaban. Regresé a casa una semana después de aquella reunión espantosa. Toqué el timbre de mi propia casa porque Roberto había cambiado las cerraduras. Cuando me abrió, tenía esa expresión de fastidio, como si yo fuera una vendedora molesta interrumpiendo su día. Me dejó pasar y encontré a Leticia en la cocina, preparando café, completamente cómoda en mi espacio. Me dijeron que habían estado pensando en la situación y que habían llegado a una solución justa. Roberto me ofreció una cantidad ridícula de dinero, el equivalente a 6 meses de renta de un departamento modesto, a cambio de que yo firmara los papeles de divorcio y renunciara a cualquier derecho sobre la casa y el negocio. Me dijo que estaba siendo generoso, considerando que yo ya no aportaba nada a la familia, que a mi edad debería estar agradecida de que él se ofreciera a ayudarme a empezar de nuevo. Mi hermana, con un descaro que todavía me cuesta creer, me dijo que ella se haría cargo de cuidar la casa mejor que yo, que ya había notado muchas cosas descuidadas que necesitaban atención, que no me preocupara, que ella sabría mantener a Roberto feliz de maneras que yo evidentemente había olvidado. Me ofrecieron incluso quedarme en la casa de visitas del jardín por un par de meses, hasta que encontrara algo, siempre y cuando no causara problemas y aceptara la nueva situación. Los miré a ambos, ahí parados en mi cocina, planificando mi futuro como si yo fuera una empleada que estaban despidiendo, y algo dentro de mí se fortaleció. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que una decisión tan importante no podía tomarse a la ligera. Roberto pareció aliviado. Probablemente pensó que yo estaba cediendo. Me dijo que tenía una semana para decidir, que después de eso tomaría medidas legales para sacarme de la casa si era necesario. Durante esa semana, actué como la mujer derrotada que ellos esperaban ver. Me movía por la casa como un fantasma, preparaba mis comidas en silencio, evitaba confrontaciones. Los escuchaba reírse juntos en las noches, escuchaba a mi hermana redecorando lo que había sido mi hogar durante décadas.
Cada risa, cada muestra de afecto entre ellos era como un cuchillo en mi corazón, pero yo aguanté. Aguanté porque estaba planeando. Mientras ellos dormían, yo hacía llamadas a Monterrey, hablaba con los abogados de mi tía Rosario, organizaba la transferencia de propiedades. Contacté a un abogado especializado en divorcios, uno de los mejores del estado, y le expliqué mi situación. Él revisó todos mis documentos y me confirmó lo que yo sospechaba. Roberto no tenía ni idea del nido financiero en el que estaba a punto de meterse. Llamé a mi madre y le pedí que viniera a la casa. Le dije que había tomado una decisión y que quería que toda la familia estuviera presente, exactamente como en aquella primera reunión. Mi madre llegó con una sonrisa satisfecha, seguramente pensando que yo iba a anunciar mi rendición. Javier llegó media hora después, con esa expresión de incomodidad que había tenido desde que empezó todo esto. Roberto y Leticia estaban sentados juntos en el sofá, tomados de la mano, esperando. Los miré a todos, uno por uno, memorizando sus expresiones de suficiencia y comodidad. Entonces saqué un sobre grande de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro. Roberto preguntó qué era eso. Le dije que esperara, que primero quería aclarar algunas cosas. Empecé recordándoles mi historia con Roberto, cómo lo conocí cuando no tenía nada, cómo yo lo apoyé durante años, cómo mi dinero inició su negocio. Roberto intentó interrumpirme diciendo que eso era pasado, que ya lo habíamos superado. Le dije que se callara, que ahora me tocaba hablar a mí. Continué hablando sobre mi hermana, sobre todos los años que la apoyé económicamente, sobre cada peso que le di, cuando ella decía que no tenía para comer o para pagar sus cuentas. Leticia me miró con odio y me llamó resentida. Le sonreí y le dije que resentida no, solo tenía buena memoria. Entonces abrí el sobre y saqué los primeros documentos. Eran las escrituras de la casa. Le pasé las copias a Roberto y vi cómo su cara cambiaba de color cuando leyó que mi nombre estaba como copropietaria, que yo tenía 50% de derechos sobre la propiedad. Empezó a tartamudear diciendo que eso tenía que ser un error, que la casa era suya. Mi abogado, que había estado esperando afuera y al que hice pasar en ese momento, le explicó que no había ningún error, que la ley era clara y que yo tenía todo el derecho de reclamar mi parte, pero eso era solo el principio. Saqué el siguiente grupo de documentos del sobre. Eran extractos bancarios de mi cuenta personal, la que Roberto desconocía. Cuando vio las cifras, su boca se abrió. Le expliqué que durante 20 años había ahorrado e invertido sabiamente, que tenía recursos suficientes para vivir cómodamente sin necesitar un solo peso de él. Vi cómo la realidad empezaba a cambiar en sus ojos. Yo no era la mujer indigente que él pensaba poder descartar con unos cuantos pesos. Entonces vino la verdadera bomba. Saqué los documentos del testamento de mi tía Rosario. Les expliqué que mi tía acababa de fallecer la semana pasada, 2 días después de mi última visita, y que me había dejado todo su patrimonio. Leí en voz alta el inventario de propiedades, los edificios comerciales en Monterrey, los departamentos, las cuentas bancarias. Roberto se puso de pie de un salto gritando que eso no podía ser verdad. Mi abogado le mostró los documentos certificados, las escrituras ya transferidas a mi nombre, todo legal y definitivo. La expresión en la cara de Roberto fue de shock absoluto, pero rápidamente se transformó en rabia. Comenzó a gritarme que yo le había mentido, que le había ocultado información importante durante nuestro matrimonio. La ironía de sus palabras, viniendo de un hombre que había estado acostándose con mi hermana durante 2 años, hubiera sido cómica si no fuera tan patética. Le respondí con calma que nunca le mentí. Simplemente nunca le conté sobre cosas que no eran de su incumbencia, especialmente considerando que él había decidido compartir mi cama con mi hermana. Leticia empezó a llorar, diciendo que esto no era justo, que Roberto y ella se amaban de verdad. Le dije que me alegraba por ellos, que podían amarse todo lo que quisieran, pero que iban a hacerlo sin mi casa y sin mi dinero. Entonces mi abogado explicó la siguiente parte del plan. Como copropietaria de la casa,
yo tenía derecho a exigir la venta de la propiedad o a comprar la parte de Roberto. Y dado que Roberto había utilizado fondos del negocio que yo ayudé a capitalizar inicialmente para hacer mejoras a la casa, yo también tenía derechos sobre parte de las ganancias del negocio. Roberto se puso pálido. Empezó hasta a entender que su vida cómoda estaba a punto de desmoronarse. Mi abogado continuó explicando que habíamos investigado las finanzas del negocio de Roberto y habíamos encontrado algunas irregularidades interesantes. Evasión de impuestos, facturas falsificadas, pagos no registrados. Nada demasiado serio aún, pero suficiente para llamar la atención de las autoridades fiscales si nosotros decidiéramos presentar una denuncia. Roberto me miró con odio puro y me llamó bruja, víbora. Amenazó con que yo nunca vería un solo peso de él. Mi abogado le recordó gentilmente que las amenazas no eran aconsejables en ese momento, especialmente con testigos presentes. Mi madre, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente encontró su voz. Me acusó de ser vengativa y cruel, de destruir la felicidad de mi hermana por despecho. Le respondí preguntándole si ella hubiera perdonado a su propia hermana si hubiera hecho lo mismo con mi padre. Le recordé todas las veces que ella me enseñó sobre lealtad familiar, sobre el respeto, sobre la dignidad. Le pregunté dónde estaban esos valores ahora. Ella no tuvo respuesta. Javier, mi hijo, se veía completamente abrumado. Me preguntó qué esperaba lograr con todo esto, si destruir a la familia me hacía feliz. Le contesté que la familia ya estaba destruida, que ellos la destruyeron cuando eligieron la traición sobre la lealtad, que yo simplemente estaba protegiendo lo que era mío por derecho. Los términos del divorcio fueron estos. Yo mantendría la casa completa a cambio de renunciar a cualquier reclamación sobre el negocio de Roberto, pero él tendría que pagarme una compensación justa por mi inversión inicial y los años de apoyo. Mi abogado había calculado una cifra que dejó a Roberto sin palabras. Además, cualquier intento de Roberto de ocultar activos o de no pagar resultaría en que yo presentara toda la información sobre sus irregularidades fiscales a las autoridades correspondientes. Roberto no tenía opción. Podía aceptar mis términos o arriesgarse a perder todo, incluyendo su libertad, si las investigaciones fiscales llegaban demasiado lejos. En cuanto a Leticia, le recordé cada peso que le había dado durante los últimos 10 años. Le mostré los registros de transferencias bancarias, los recibos, todo documentado. Le dije que esperaba que Roberto pudiera mantenerla con el estilo de vida al que yo la había acostumbrado, porque yo no volvería a darle ni un centavo más. Su cara de humillación fue casi satisfactoria, casi. A mi madre le dije que podía elegir de qué lado estar, pero que si elegía seguir apoyando esta traición, nuestra relación como madre e hija había terminado, que yo no necesitaba una madre que justificaba la crueldad y premiaba la deslealtad. Ella intentó llorar, hacer el papel de víctima, pero yo ya no caía en esas manipulaciones. Javier fue el más difícil. Es mi hijo a pesar de todo. Le dije que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que su falta de lealtad hacia mí había roto algo fundamental en nuestra relación, que si quería reconstruirla, tendría que ganarse de nuevo mi confianza, y que eso tomaría tiempo, mucho tiempo. Él lloró y me pidió perdón, pero yo ya no estaba en posición de perdonar tan fácilmente. El divorcio se procesó en 3 meses. Roberto intentó pelear algunos puntos, pero mi abogado era demasiado bueno y la evidencia demasiado sólida. Al final, Roberto tuvo que pagarme una suma considerable, además de perder la casa. Lo último que supe es que él y Leticia se mudaron a un departamento mucho más modesto que la casa que yo ahora habito sola. Las presiones financieras del acuerdo de divorcio afectaron su negocio. Y he escuchado que ha tenido que hacer recortes de personal. Mi hermana descubrió que vivir con Roberto cuando él está estresado y con problemas de dinero no es tan romántico como cuando era el amante secreto con recursos abundantes. Según me contó una prima, ya han tenido varias peleas fuertes.
Resulta que cuando construyes una relación sobre la traición y el engaño, no hay bases sólidas para la confianza. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora, un año después de todo esto, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Me mudé a Monterrey para estar cerca de las propiedades que heredé de mi tía y para gestionar mejor esas inversiones. Contraté a un excelente administrador y he convertido el manejo de esas propiedades en un negocio próspero. Incluso he expandido, comprando 2 locales comerciales adicionales en una zona que está creciendo rápidamente. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Resulta que tengo talento para el arte abstracto. He vendido 3 cuadros a una galería local. Me uní a un club de lectura con mujeres de mi edad, mujeres inteligentes y exitosas que han vivido sus propias batallas y salido victoriosas. Con ellas puedo ser completamente yo misma. Viajo cuando quiero, a donde quiero. El mes pasado fui a Oaxaca por 2 semanas solo porque quería conocer mejor la cultura zapoteca y probar la gastronomía local. Nadie me cuestionó. Nadie me hizo sentir culpable por gastar dinero en mí misma. La casa que era mi prisión la he renovado completamente. Contraté a una diseñadora de interiores y transformé cada espacio para que reflejara mi personalidad, no los gustos conservadores de Roberto. Cada habitación ahora es un reflejo de mi libertad. Mi madre intentó contactarme varias veces durante estos meses. Al principio ignoré sus llamadas, pero finalmente accedí a verla hace 2 meses. Vino a Monterrey y nos encontramos en un café. Ella lloró, me pidió perdón, dijo que había sido una tonta al priorizar a Leticia sobre mí, que ahora veía que yo era la hija que realmente se había preocupado por ella durante todos estos años. Le dije que apreciaba su arrepentimiento, pero que necesitaba tiempo. Nuestra relación nunca será como antes, eso lo tengo claro. Pero tal vez con el tiempo podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en lugar de obligación familiar. Javier también ha intentado acercarse. Ha venido a visitarme 3 veces, siempre disculpándose, siempre tratando de explicar por qué hizo lo que hizo. La última vez me confesó que Roberto lo había manipulado, diciéndole que yo estaba de acuerdo con el divorcio, que era algo que ambos queríamos, que solo después se dio cuenta de la magnitud de la traición. No sé si le creo completamente, pero veo un esfuerzo genuino en él por reparar nuestra relación. Le he dejado claro que las acciones hablan más que las palabras y que estoy observando. En cuanto a Roberto y Leticia, no sé mucho de sus vidas y honestamente no me importa. He cerrado ese capítulo completamente. Supe por mi prima que se casaron hace 3 meses en una ceremonia pequeña, muy diferente a la boda grande y ostentosa que Roberto y yo tuvimos. La ironía no se me escapa. Lo que más me sorprende de todo esto es cuánto he crecido como persona en este año. Durante más de 30 años definí mi valor a través de mi rol como esposa, como madre, como la mujer que sacrificaba todo por su familia. Creía que eso me hacía noble, me hacía buena, pero ahora entiendo que me hacía invisible. Me convertí en alguien tan enfocada en servir a otros que olvidé servirme a mí misma. Esta experiencia, por más dolorosa que fue, me enseñó que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que exigir respeto no es ser vengativa. Aprendí que nunca es tarde para reinventarse. A mis 63 años, recién cumplidos el mes pasado, me siento más joven y vital que a los 40. Tengo energía, tengo propósito, tengo paz. Ya no cargo con el peso de un matrimonio muerto, de relaciones tóxicas que drenaban mi espíritu. He descubierto una versión de mí misma que había estado enterrada durante décadas. Una mujer fuerte, capaz, inteligente, que no necesita la validación de otros para sentirse completa. También he aprendido a perdonarme a mí misma. Durante meses me culpé por haber sido tan ciega, por no ver las señales, por confiar cuando no debía. Pero un día, en una de mis sesiones de terapia, algo que también empecé después del divorcio, mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que yo no fui tonta por confiar,
Ellos fueron crueles por traicionar esa confianza. Que mi capacidad de amar y creer en la gente no era una debilidad, sino una fortaleza, y que lo único que necesitaba cambiar era en quién depositaba esa confianza. Esas palabras me liberaron de la culpa que había estado cargando. Ahora soy mucho más selectiva con las personas que permito en mi vida. He aprendido a reconocer las banderas rojas, los comportamientos manipuladores, las relaciones desequilibradas. Pero no me he vuelto cínica o cerrada. Simplemente he desarrollado mejores filtros. Hace 3 semanas conocí a un hombre en mi clase de pintura. Se llama Armando, tiene 67 años, es viudo desde hace 5 años, es gentil, respetuoso, y nos hemos hecho amigos. No sé si será algo más que amistad, y honestamente no me apresuro a averiguarlo. Pero es agradable tener conversaciones inteligentes con alguien que me ve como una persona completa, no como un accesorio o una sirvienta. Me pregunta mi opinión sobre arte, sobre política, sobre la vida. Me escucha cuando hablo. Es un concepto tan simple, pero después de años con Roberto, se siente revolucionario. Mis días ahora tienen una rutina que yo misma elegí. Me levanto cuando mi cuerpo está listo, no cuando alguien más lo necesita. Desayuno en mi terraza viendo las montañas. Dedico las mañanas a gestionar mis propiedades y mis inversiones. Me he vuelto bastante buena en esto, debo decir. Mi administrador me ha dicho que tengo un ojo natural para identificar oportunidades de negocio. Las tardes las dedico a mis pasatiempos, la pintura, la lectura o simplemente caminar por el parque cerca de mi casa. A veces me junto con mis amigas del club de lectura para tomar café y discutir el libro del mes. Los fines de semana son míos para hacer lo que quiera, viajar, quedarme en casa viendo películas, experimentar con nuevas recetas solo porque me da la gana. He retomado contacto con amigas de mi juventud que había dejado de ver porque Roberto no las apreciaba. Resulta que varias de ellas han pasado por experiencias similares, divorcios después de décadas de matrimonio, traiciones, engaños. Nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestras historias, nos reímos de nuestra ingenuidad pasada y celebramos nuestra sabiduría presente. He creado una red de mujeres fuertes que se elevan unas a otras en lugar de competir o traicionarse, algo que nunca tuve con mi hermana. Hablando de Leticia, supe hace poco que intentó contactarme. Le dejó un mensaje a mi prima pidiéndole que me dijera que quería hablar conmigo. Mi prima me preguntó qué quería que le dijera. Le pedí que le dijera la verdad, que no estoy interesada en tener ningún tipo de relación con ella, que le deseo lo mejor en su vida, pero que esa vida no me incluye a mí. Algunas traiciones son imperdonables, y la de ella definitivamente cae en esa categoría. Cerrar esa puerta fue liberador. Durante mucho tiempo sentí que debía perdonar porque así me habían enseñado, porque es lo que se supone que hacen las mujeres buenas. Pero aprendí que el perdón no siempre es necesario para sanar. A veces, simplemente soltar y seguir adelante es suficiente. No necesito perdonar a Leticia para vivir una vida plena. Solo necesito no permitirle que ocupe espacio en mi mente o en mi corazón. El proceso legal del divorcio me enseñó mucho sobre protección financiera. Ahora todos mis activos están estructurados de manera que nadie puede aprovecharse de mí nuevamente. He hecho un testamento claro. He establecido fideicomisos. He protegido lo que construí. Si algún día decido tener una relación seria otra vez, habrá un acuerdo prenupcial, sin excepciones. Aprendí mi lección sobre mezclar el amor romántico con la ingenuidad financiera. También he empezado a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. No es exactamente lo que yo viví, pero entiendo el sentimiento de estar atrapada, de sentir que no tienes opciones, de creer que tu valor depende de alguien más. Les ayudo con talleres de educación financiera, les enseño a abrir cuentas bancarias propias, a entender sus derechos legales, a planificar su independencia económica. Es increíblemente gratificante ver a estas mujeres, muchas mucho más jóvenes que yo,
descubrir su propia fuerza y construir vidas nuevas. Me recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo, y también que yo tuve suerte de tener recursos cuando más los necesité. No todas tienen esa ventaja, y es mi responsabilidad ayudar donde pueda. Esta experiencia me ha dado una perspectiva que no tenía antes. Durante años viví en una burbuja de privilegio relativo, sin darme cuenta de las luchas que otras mujeres enfrentan diariamente. Ahora uso mi posición para crear oportunidades para otras. He contratado a 3 mujeres del refugio para trabajar en el mantenimiento y administración de mis propiedades, dándoles no solo un empleo, sino también capacitación y referencias para sus futuros. Una de ellas, Mónica, tiene un talento natural para los números y la estoy entrenando para que eventualmente pueda tomar un rol más importante en la gestión del negocio. Me recuerda a mí misma cuando era joven, hambrienta de oportunidades y dispuesta a trabajar duro. La diferencia es que ella tiene a alguien que cree en ella y le da esas oportunidades. Yo tuve que pelear por cada oportunidad sola. Mi salud también ha mejorado notablemente. Durante los últimos años de mi matrimonio, desarrollé problemas de presión alta, insomnio, dolores de cabeza constantes. Los médicos decían que era estrés, pero yo no lo relacionaba con mi situación en casa. Pensaba que era solo parte de envejecer. Ahora, un año después de liberarme de ese ambiente tóxico, mi presión está normal. Duermo profundamente todas las noches. Los dolores de cabeza desaparecieron. Mi médico está asombrado por la mejoría. Le conté sobre el divorcio y él simplemente asintió y dijo que el estrés emocional crónico mata lentamente, que literalmente me salvé la vida al salir de esa situación. Esas palabras me impactaron. Estuve tan cerca de resignarme a una vida de miseria solo por mantener las apariencias, por no decepcionar a la sociedad o a mi familia. Hubiera sido un suicidio lento, envenenándome día a día con resentimiento y tristeza. He comenzado a documentar mi historia, escribiendo un libro sobre mi experiencia. No sé si algún día lo publicaré, pero el proceso de escribirlo ha sido terapéutico. Me ha permitido procesar todo lo que viví, entender los patrones que me llevaron a esa situación y articular las lecciones que aprendí. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a reconocer su propio valor y encontrar el coraje para cambiar su vida, habrá valido la pena todo el dolor. Porque eso es lo que quiero que otras mujeres sepan, que nunca es tarde, que no importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas invertido en una relación, cuánto hayas sacrificado, tú mereces respeto, amor genuino y felicidad. Que sacrificarse no te hace noble si al final te pierdes a ti misma en el proceso. Que la lealtad debe ser recíproca, no unilateral. Que tu valor no depende de cuánto haces por otros, sino de quién eres como persona. Que está bien poner límites, decir que no, priorizar tu propio bienestar. Estos conceptos pueden parecer obvios, pero para mujeres de mi generación, criadas para servir y complacer, son revolucionarios. Nos enseñaron que nuestro papel era apoyar, nunca brillar por cuenta propia. Que nuestros sueños debían ser secundarios a los sueños de nuestros esposos e hijos. Que quejarse era ser malagradecida. Que exigir respeto era ser difícil. Todas esas enseñanzas fueron diseñadas para mantenernos pequeñas, manejables, explotables. Y funcionaron durante generaciones, pero ya no más, al menos no para mí. Y espero que no para las mujeres que escuchen mi historia. El otro día estaba en el mercado y me encontré con una vieja amiga que no veía desde antes del divorcio. Se quedó mirándome y me dijo que me veía diferente, más joven, más radiante. Le conté brevemente lo que había pasado y su reacción fue fascinante. Primero shock, luego indignación por lo que Roberto y Leticia hicieron y finalmente admiración por cómo manejé la situación. Me dijo que ella llevaba años infeliz en su matrimonio, pero que tenía miedo de dejarlo porque pensaba que ya era muy tarde para empezar de nuevo a sus 58 años. Le di mi número y le dije que me llamara cuando estuviera lista para hablar.
2 días después me llamó y tomamos café. Ahora está consultando con un abogado de divorcios. No sé si finalmente dará ese paso, pero al menos está considerando sus opciones, algo que no hacía antes de nuestra conversación. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada experiencia difícil en mi vida me preparó para este momento. Las veces que tuve que trabajar doble turno para pagar las cuentas me enseñaron resistencia. Los años apoyando el negocio de Roberto me dieron conocimiento sobre finanzas y administración que ahora uso para mis propias empresas. Incluso la traición misma me enseñó a valorarme, a no aceptar menos de lo que merezco. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, hay cosas que cambiaría. Habría mantenido mi independencia financiera desde el principio. Nunca habría renunciado a mi trabajo. Habría establecido límites más claros con mi familia. Habría prestado atención a las señales de alerta en lugar de ignorarlas. Pero no me arrepiento del camino que tomé porque me trajo hasta aquí, a este lugar de paz y poder personal. A veces el dolor es el catalizador necesario para el crecimiento. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para elevarnos. Para las mujeres que están pasando por situaciones similares, quiero que sepan esto. El miedo que sienten es normal, pero no dejen que las paralice. Sí, empezar de nuevo da miedo. Sí, enfrentar la incertidumbre es aterrador. Sí, decepcionar a la gente que esperaba que aguantaras en silencio es incómodo. Pero ¿saben qué es peor? Despertar a los 70 u 80 años y darse cuenta de que desperdiciaron su única vida tratando de complacer a gente que nunca las valoró. Eso sí es una tragedia. Ustedes tienen más poder del que creen. Tienen más opciones de las que ven. Tienen más valor del que les han hecho creer. Y merecen mucho más de lo que están recibiendo. No se conformen con migajas cuando merecen el banquete completo. No acepten traición disfrazada de amor. No sacrifiquen su alma por mantener la paz. La paz que requiere tu silencio ante el abuso no es paz, es opresión. Y ustedes no nacieron para ser oprimidas. Nacieron para brillar, para crecer, para vivir plenamente. Así que si están en una situación donde no se sienten valoradas, respetadas o amadas genuinamente, pregúntense, ¿qué está impidiéndome cambiar esto? Y luego, trabajen para eliminar esos impedimentos uno por uno. Busquen ayuda legal, consejería, apoyo de amigos verdaderos. Empiecen a construir su independencia económica, aunque sea poco a poco. Documenten todo, protejan sus activos, hagan un plan y cuando estén listas, actúen. Mi historia tuvo un final feliz porque yo tomé control de mi narrativa. No permití que Roberto, Leticia, mi madre o nadie más escribiera el final de mi telehistoria. Yo tomé la pluma y escribí mi propia conclusión. Y esa conclusión no fue de víctima amargada y destruida, sino de guerrera que se levantó más fuerte. Eso es lo que quiero para cada mujer que se sienta atrapada, que recuperen su pluma y escriban su propio final, porque sus historias no tienen que terminar en resignación y tristeza. Pueden terminar en renacimiento y triunfo. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que me gusta. Veo fortaleza en las arrugas alrededor de mis ojos, sabiduría en las canas que ya no me molesto en teñir. Veo dignidad en mi postura, paz en mi expresión. Veo a una sobreviviente, a una triunfadora, a una mujer completa que no necesita a nadie más para sentirse valiosa. Y esa mujer, esa versión de mí que emergió de las cenizas de la traición y la humillación, es alguien de quien estoy profundamente orgullosa. El viaje no fue fácil. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin lágrimas. Días donde dudé de mis decisiones. Momentos donde la soledad me pesaba tanto que casi llamaba a Roberto solo para escuchar una voz familiar. Pero resistí. Aguanté. Confié en el proceso. Y del otro lado de ese dolor encontré algo invaluable. Me encontré a mí misma. Así que esta es mi historia. La historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. Cómo el final de un capítulo doloroso
fue el comienzo del mejor capítulo de mi vida. Como a los 62 años, cuando muchos piensan que la vida ya está definida, yo descubrí que apenas estaba comenzando a vivir de verdad. Y ahora, viviendo en mi casa en Monterrey, rodeada de belleza que yo misma creé, con una comunidad de mujeres fuertes que me apoyan, con proyectos que me apasionan y un futuro lleno de posibilidades, puedo decir honestamente que soy feliz, más feliz de lo que nunca fui en todos esos años de matrimonio. Porque esta felicidad no depende de nadie más, no puede ser quitada por la traición de alguien, es mía, construida por mí, para mí. Y eso la hace inquebrantable. Así que gracias, Roberto, por traicionarme. Gracias, Leticia, por mostrarme tu verdadera cara. Gracias, mamá, por enseñarme que no puedo depender de la lealtad familiar ciega. Y gracias a mí misma, por tener el coraje de levantarme cuando hubiera sido más fácil quedarme caída. Esta es mi historia de traición, venganza y renacimiento. Y apenas está comenzando el mejor capítulo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comenta abajo.